Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Un clásico. Un clásico, sí. A veces intimidan un poco, pero créeme, esta obra está llena de ideas que te harán pensar de manera diferente. Y lo mejor, nos enfocaremos en lo que tú seleccionaste en tu material. Exacto. La riqueza de las naciones, publicada en 1676, sigue más vigente que nunca. De hecho, algunas de las observaciones de Smith sobre economía y sociedad seguro resuenan contigo y tu experiencia. Sin duda. Acompáñanos a descubrir cómo Adam Smith respondía a la pregunta central del libro: ¿qué impulsa el desarrollo económico? Y ojo, Smith no se limitaba solo a la economía. No, no, para nada. También exploraba cómo las fuerzas económicas influyen en la política y la sociedad en todo. Totalmente. Y hablando de historia, no podemos ignorar que La riqueza de las naciones se publicó el mismo año que la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Es verdad. Smith tenía ideas muy interesantes sobre imperios y libre comercio. ¿Te imaginas las conexiones con los eventos globales actuales? Muchísimas. Empecemos con uno de los conceptos más famosos de Smith, la división del trabajo. Ajá. Para ilustrarlo, usa el ejemplo de la fabricación de unas simples tijeras. Parece sencillo, ¿verdad? Sí, claro. Pero requiere la participación de muchísimos trabajadores, mineros que extraen el metal, herreros que lo moldean. Una red enorme. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas están involucradas en la producción de las cosas que usas a diario? Es fascinante. Lo que Smith nos muestra con la división del trabajo es que la especialización no solo aumenta la productividad, Ya, sino que también podría explicar la diversidad de talentos en la sociedad. claro, Si cada uno tuviéramos que producir todo lo que necesitamos, no habría espacio para desarrollar habilidades específicas. es verdad. Es como si la especialización fuera la madre de la creatividad y el ingenio. Pero Smith veía algún lado negativo en esto. Por supuesto, él era consciente de que la especialización extrema, como la que se daba en las fábricas, podía ser negativa para la salud de los trabajadores. Incluso menciona el trabajo de Bernardino Ramazzini, un médico italiano que estudió las enfermedades relacionadas con oficios específicos. Interesante. Hablemos del tema de los salarios y las ganancias. Smith dedicó gran parte de la riqueza de las naciones a analizar la relación entre trabajadores y empleadores, una dinámica siempre llena de tensiones. Precisamente, Smith observó, por ejemplo, que los empleadores tendían a unirse para mantener los salarios bajos. ¿Y qué decía Smith sobre los sindicatos? Creía que eran una solución para equilibrar la balanza. Bueno, Smith tenía una visión compleja de los sindicatos. Reconocía su potencial para defender a los trabajadores, pero también veía con recelo su capacidad para generar asociaciones tumultuosas. Es como si Smith hubiera anticipado las complejidades de las relaciones laborales que vemos hoy en día. Exacto. Y para entender esas dinámicas, Smith nos invita a comparar economías en rápido crecimiento, como la de América en el siglo XVIII, con economías más establecidas, como la de Inglaterra. Observó que en América, a pesar de la preocupación por la escasez de mano de obra, los salarios eran más altos. ¿Y eso qué generaba? Esto impulsaba una mayor productividad y un crecimiento demográfico más rápido. Interesante. ¿Y a qué atribuía Smith esta diferencia? Era un factor cultural. En América, tener muchos hijos se consideraba una ventaja económica, no una carga. Ja, La mano de obra era muy valiosa. Imagínate, una familia numerosa era sinónimo de riqueza. increíble. La perspectiva histórica de Smith nos permite ver cómo los valores y las creencias pueden influir en el desarrollo económico de un país. Sin duda. Y esto nos lleva a otro tema central, el papel del Estado. Aunque a menudo se asocia a Smith con el libre mercado, ¿sabías que no era partidario de un Estado ausente? Recuerdo que mencionaba la importancia de algunos servicios públicos. Exactamente. Smith defendía la necesidad de que el Estado garantizara la seguridad, la justicia y la educación, elementos esenciales para el desarrollo económico. Incluso usaba el ejemplo de las carreteras de peaje en Inglaterra para ilustrar cómo un servicio público bien gestionado podía generar ingresos para el gobierno. Y si lo pensamos en el contexto actual, podrían algunos servicios administrados por el Estado ser una fuente de ingresos en lugar de solo un gasto. Una pregunta muy interesante. Te invito a reflexionar sobre ella a lo largo de esta inmersión. De acuerdo. Pasemos ahora a otro tema fundamental, los impuestos. Sé que no es el tema más agradable, pero es crucial para entender el funcionamiento del Estado. Sin duda. Smith dedicó gran parte de la riqueza de las naciones a analizar los principios de un sistema impositivo justo y eficiente. Su principal preocupación era que los impuestos excesivos o arbitrarios podían frenar el crecimiento económico. ¿Y cómo se aseguraba Smith de que los impuestos fueran justos?
Propuso 4 principios fundamentales, que se basaban en la equidad, la certeza, la comodidad y la eficiencia. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada uno de estos principios? Claro, la equidad se refiere a que los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad de pago de cada individuo. O sea, que quien más tiene, más aporta. Exactamente. La certeza implica que los contribuyentes deben saber con claridad cuánto, cuándo, cómo deben pagar sus impuestos. La comodidad se refiere a que la recaudación de impuestos debe ser lo más sencilla posible, tanto para el Estado como para el contribuyente. Y por último, la eficiencia implica que los impuestos no deben obstaculizar la actividad económica ni generar distorsiones en el mercado. Wow. Es impresionante la profundidad con la que Smith abordaba cada tema. Parece que realmente quería un sistema fiscal que fuera justo y a la vez que impulsara el crecimiento económico. Exacto. Y ya que hablamos de crecimiento económico, no podemos olvidar otro tema central de la riqueza de las naciones, el comercio internacional. Smith creía firmemente que el comercio podía beneficiar a todas las naciones involucradas, incluso si una era más desarrollada que otra. Pero ¿qué pasaba con las ideas mercantilistas, tan populares en su época? Smith las compartía. Para nada. De hecho, Smith era un crítico feroz del mercantilismo, esa idea de que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de oro y plata que acumulaba. Él argumentaba que la verdadera riqueza residía en la producción y el intercambio de bienes y servicios, no en la simple acumulación de metales preciosos. Es decir, que el comercio no es un juego de suma cero en el que un país gana a expensas de otro. Exactamente. Smith veía el comercio como una oportunidad para que las naciones se especializaran en la producción de aquello que hacían mejor y luego lo intercambiaran por otros bienes que no podían producir de manera eficiente. Y hablando de especialización, ¿cómo conectaba Smith esta idea con el comercio internacional? Quería que la división del trabajo también se aplicaba a nivel global. Por supuesto. Smith veía el comercio internacional como una extensión de la división del trabajo. Las naciones, al igual que los individuos, podían especializarse en aquello que producían mejor y luego comerciar entre sí para obtener el resto de los bienes y servicios que necesitaban. Entonces, para Smith, el comercio internacional era una forma de potenciar la especialización y la productividad a escala global. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto clave. La riqueza para Smith no era algo estático, sino un flujo constante que se generaba, se distribuía y se reinvertía. Y ahí entra el concepto de capital, ¿verdad? No solo el dinero en sí, sino cómo se utiliza para generar más riqueza. Precisamente. Smith diferenciaba entre capital fijo, como las máquinas y las herramientas, y capital circulante, como las materias primas y los salarios. Entendía que la inversión en capital, tanto fijo como circulante, era fundamental para el crecimiento económico. Y en este panorama, ¿cuál era el papel del gobierno? ¿Debía intervenir en la economía o dejarla funcionar libremente? Smith creía en la importancia del libre mercado, pero no abogaba por un Estado completamente ausente. Para él, el gobierno tenía responsabilidades cruciales, como garantizar la justicia, la seguridad y la educación. Es decir, que no era un defensor del dejar hacer al tranza. Exacto. Smith reconocía que el Estado debía proveer ciertos bienes públicos que el mercado por sí solo no podía ofrecer de manera eficiente. Por ejemplo, mencionaba la importancia de la infraestructura, como las carreteras y los puertos, para facilitar el comercio. Y también hablaba de los impuestos, ¿verdad? Un tema que a nadie le gusta mucho, pero que es inevitable para financiar las funciones del Estado. Claro. Smith insistía en que los impuestos debían ser justos, equitativos y no obstaculizar la actividad económica. Para ello, desarrolló los 4 principios que ya mencionamos: equidad, certeza, comodidad y eficiencia. ¿Y qué criterios proponía para garantizar que los impuestos fueran justos? Bueno, en primer lugar, Smith argumentaba que los impuestos debían ser proporcionales a la capacidad de pago de cada contribuyente. Es decir, que los que más tienen, más deberían contribuir. Exacto. En segundo lugar, los impuestos debían ser claros y predecibles para evitar la incertidumbre y la arbitrariedad. De esta manera, los contribuyentes sabrían con certeza cuánto, cuándo y cómo pagar sus impuestos. Así es. En tercer lugar, Smith defendía la comodidad en la recaudación de impuestos, minimizando los costos y las molestias, tanto para el contribuyente como para el Estado. Y por último, abogaba por la eficiencia, buscando que la recaudación de impuestos no afectara negativamente la productividad ni generara distorsiones en el mercado. ¡Wow! Es increíble cómo Smith pensaba en todos los detalles para crear un sistema fiscal que fuera a la vez justo y eficiente. Sin duda. Y no olvidemos su análisis de las compañías por acciones. Smith veía su potencial para reunir grandes capitales y financiar proyectos ambiciosos, pero también alertaba sobre los riesgos de la falta de control por parte de los accionistas. Es decir, que la separación entre la propiedad y la gestión podía generar problemas. Exactamente. Y esto sigue siendo un tema de debate hoy en día.
con las grandes corporaciones y la responsabilidad de sus directivos. Es fascinante cómo las ideas de Smith siguen vigentes. ¿Te imaginas que él hubiera previsto el impacto que tendría su obra a lo largo de los siglos? Es difícil saberlo, pero no cabe duda de que La riqueza de las naciones se ha convertido en un texto fundamental para comprender el desarrollo del capitalismo y la economía moderna. Y nos ha dado mucho para reflexionar en esta inmersión. ¿Qué te parece si ahora analizamos con más detalle algunos ejemplos concretos que Smith utiliza para ilustrar sus ideas? Me parece una excelente idea. Empezamos por el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. Sí, me parece perfecto. Es de donde describe cómo la división del trabajo multiplica la productividad de manera sorprendente. Exactamente. Smith relata cómo un solo trabajador que tuviera que realizar todas las tareas para fabricar un alfiler produciría muy pocos al día. Pero al dividir el trabajo en tareas específicas, la producción se dispara. Así es. Smith calculaba que 10 trabajadores especializados, cada uno realizando una sola tarea, podían producir miles de alfileres al día. Es un ejemplo muy gráfico del poder de la especialización. ¿Y qué otros ejemplos usaba Smith para ilustrar sus ideas? Bueno, mencionaba la importancia del comercio exterior utilizando el ejemplo del vino francés. Argumentaba que Inglaterra podía beneficiarse al importar vino de Francia, incluso si Inglaterra también podía producir vino. Porque Francia, con su clima y sus tierras, tenía una ventaja natural para producir vino de alta calidad. Exacto. Y al importar vino de Francia, Inglaterra podía concentrar sus recursos en producir otros bienes en los que tenía una ventaja comparativa, como los textiles, por ejemplo. De esta manera, ambas naciones se beneficiaban del intercambio comercial. Precisamente. Y Smith también utilizaba ejemplos históricos para ilustrar sus ideas sobre el desarrollo económico. Por ejemplo, hablaba del progreso de la agricultura en Inglaterra a lo largo de los siglos. ¿Y qué destacaba de la experiencia inglesa? Smith observaba cómo la mejora de las técnicas agrícolas, la inversión en capital y la expansión del comercio habían impulsado el crecimiento económico y la prosperidad en Inglaterra. Es decir, que la agricultura no era un sector estancado, sino que podía ser un motor de desarrollo. Exacto. Y Smith también analizaba las causas de la riqueza y la pobreza de las naciones, utilizando ejemplos como la prosperidad de Holanda y el atraso de España. ¿Y qué factores diferenciaban a estas dos naciones? Smith atribuía la prosperidad de Holanda a su libertad de comercio, su espíritu emprendedor y su sistema político estable. En cambio, la decadencia de España la atribuía a sus políticas mercantilistas, su excesiva intervención estatal y sus guerras constantes. Es decir, que Smith veía una clara relación entre las políticas de un país y su desarrollo económico. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto crucial de la riqueza de las naciones: la importancia de la libertad individual y la iniciativa privada para el progreso económico. Smith creía que cuando las personas son libres de perseguir sus propios intereses, sin trabas ni restricciones excesivas, la sociedad en su conjunto se beneficia. Exactamente. Y esto se aplicaba no solo al ámbito económico, sino también al político y social. Smith defendía la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y la limitación del poder del Estado. Veo que Smith tenía una visión holística de la sociedad, donde la libertad individual era la clave para el progreso en todos los ámbitos. Sin duda. Y creo que este es uno de los grandes legados de la riqueza de las naciones. Su defensa apasionada de la libertad individual como motor del progreso y la prosperidad. Fascinante. Realmente hemos profundizado en las ideas de Smith en esta inmersión. ¿Te parece si ahora dedicamos unos minutos a discutir la relevancia de su obra para el mundo actual? Me parece una excelente idea. A pesar de que La riqueza de las naciones fue escrita hace más de 2 siglos, sus ideas siguen siendo sorprendentemente relevantes para comprender los desafíos económicos que enfrentamos hoy en día. Por ejemplo, Bueno, pensemos en la globalización, la creciente interconexión económica entre las naciones. Smith ya anticipaba muchos de los beneficios y desafíos de la globalización, destacando la importancia del libre comercio y la especialización. También nos advertía sobre los riesgos de la explotación y la necesidad de un marco regulatorio que garantice la justicia y la equidad en el comercio internacional. Exacto. Y otro tema de gran actualidad es el papel del Estado en la economía. Smith, como hemos visto, no era un defensor de la laissez-faire a ultranza, sino que reconocía la importancia de un Estado que garantice la justicia, la seguridad, la educación y la provisión de bienes públicos esenciales. Es decir, que Smith nos ofrece un marco para pensar en el equilibrio entre la libertad económica y la responsabilidad social, un debate que sigue vigente en la actualidad. Sin duda.
Y otro tema que Smith abordaba con gran lucidez es la desigualdad, la creciente brecha entre ricos y pobres. Smith reconocía que la división del trabajo y el libre mercado podían generar desigualdad, pero también argumentaba que la educación, la movilidad social y la redistribución de la riqueza a través de la tributación eran esenciales para mitigar los efectos negativos de la desigualdad. Es decir, que Smith ya se preocupaba por la justicia social y buscaba soluciones para que el progreso económico beneficiara a todos los miembros de la sociedad. Exactamente. Y creo que ese es uno de los aspectos más valiosos de la obra de Smith. Su capacidad para analizar la complejidad de la economía y la sociedad, reconociendo tanto las virtudes como los defectos del sistema capitalista. Y nos invita a pensar críticamente sobre cómo podemos construir una sociedad más justa, próspera y libre para todos. Sin duda. Y creo que leer a los clásicos como Smith nos ayuda a comprender mejor el presente, a la luz del pasado, y nos brinda herramientas para enfrentar los desafíos del futuro. Y hablando de herramientas para el aprendizaje, recordemos a nuestros oyentes que pueden encontrar este podcast y muchos otros audiolibros en el canal de David Noé Figueroa. Les recomendamos suscribirse a su canal para seguir disfrutando de la sabiduría de los grandes pensadores. Excelente punto. Y ahora, para concluir esta inmersión en la riqueza de las naciones, me gustaría destacar algunos de los puntos clave que hemos discutido a lo largo del programa. Perfecto. Empecemos por uno de los conceptos más importantes de Smith: la mano invisible del mercado. Así es. Smith argumentaba que, en un mercado libre y competitivo, los individuos, al perseguir su propio interés sin saberlo, contribuyen al bienestar general de la sociedad como si fueran guiados por una mano invisible. Es decir, que el mercado, aunque parezca caótico, tiene una lógica interna que conduce al progreso económico. Exactamente. Y esto se debe, en gran medida, a la división del trabajo, otro de los conceptos claves de Smith. Al especializarse en tareas específicas, los trabajadores aumentan su productividad y generan más riqueza. Pero Smith también era consciente de los riesgos de la especialización excesiva, ¿verdad? Sí, Smith alertaba sobre la monotonía y la alienación que podían generar las tareas repetitivas y destacaba la importancia de la educación para que los trabajadores pudieran desarrollar sus capacidades y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Y otro punto crucial es el papel del Estado. Smith, como hemos visto, no era un anarquista, sino que reconocía la importancia de un Estado que garantice la justicia, la seguridad, la educación y la provisión de bienes públicos esenciales. Exacto. Y Smith también se preocupaba por la justicia social y la equidad, abogando por políticas que mitigaran los efectos negativos de la desigualdad generada por el libre mercado. Es decir, que Smith no era un defensor ciego del capitalismo, sino que buscaba un sistema económico que fuera a la vez eficiente y justo. Sin duda. Y creo que esta visión matizada y compleja del capitalismo es uno de los grandes legados de Smith. Y nos invita a pensar críticamente sobre cómo podemos construir una sociedad más próspera, justa y libre para todos. Exactamente. Y creo que leer a los clásicos como Smith nos ayuda a comprender mejor el presente a la luz del pasado y nos brinda herramientas para enfrentar los desafíos del futuro. Y hablando de herramientas para el aprendizaje, recordemos a nuestros oyentes que pueden encontrar este podcast y muchos otros audiolibros en el canal de David Noé Figueroa. Les recomendamos suscribirse a su canal para seguir disfrutando de la sabiduría de los grandes pensadores. Excelente punto. Y ahora, para concluir esta inmersión en la riqueza de las naciones, me gustaría destacar algunos de los puntos clave que hemos discutido a lo largo del programa. Perfecto. Empecemos por uno de los conceptos más importantes de Smith: la mano invisible del mercado. Así es. Smith argumentaba que en un mercado libre y competitivo, los individuos, al perseguir su propio interés sin saberlo, contribuyen al bienestar general de la sociedad como si fueran guiados por una mano invisible. Es decir, que el mercado, aunque parezca caótico, tiene una lógica interna que conduce al progreso económico. Exactamente. Y esto se debe en gran medida a la división del trabajo, otro de los conceptos claves de Smith. Al especializarse en tareas específicas, los trabajadores aumentan su productividad y generan más riqueza. Pero Smith también era consciente de los riesgos de la especialización excesiva, ¿verdad? Sí, Smith alertaba sobre la monotonía y la alienación que podían generar las tareas repetitivas y destacaba la importancia de la educación para que los trabajadores pudieran desarrollar sus capacidades y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Y otro punto crucial es el papel del Estado. Smith, como hemos visto, no era un anarquista, sino que reconocía la importancia de un Estado que garantice la justicia, la seguridad, la educación y la provisión de bienes públicos esenciales. Exacto.
Y Smith también se preocupaba por la justicia social y la equidad, abogando por políticas que mitigaran los efectos negativos de la desigualdad generada por el libre mercado. Es decir, que Smith no era un defensor ciego del capitalismo, sino que buscaba un sistema económico que fuera a la vez eficiente y justo. Sin duda, y creo que esta visión matizada y compleja del capitalismo es uno de los grandes legados de Smith. Y nos invita a pensar críticamente sobre cómo podemos construir una sociedad más próspera, justa y libre para todos. Exactamente. Y creo que leer a los clásicos como Smith nos ayuda a comprender mejor el presente a la luz del pasado y nos brinda herramientas para enfrentar los desafíos del futuro. Y hablando de herramientas para el aprendizaje, recordemos a nuestros oyentes que pueden encontrar este podcast y muchos otros audiolibros en el canal de David Noé Figueroa. Les recomendamos suscribirse a su canal para seguir disfrutando de la sabiduría de los grandes pensadores. Excelente punto. Y ahora, para concluir esta inmersión en la riqueza de las naciones, me gustaría lanzar una pregunta final para que la reflexiones. ¿Crees que las ideas de Smith sobre el libre comercio, la división del trabajo y el papel del Estado siguen siendo válidas en el mundo actual, con todos los cambios tecnológicos, sociales y políticos que hemos experimentado? Excelente pregunta. Y creo que la mejor manera de responderla es seguir explorando la obra de Smith y aplicando sus ideas a los desafíos de nuestro tiempo. Y si hablamos del comercio internacional, hay un punto que Smith recalcaba con mucha fuerza. No se trata de que un país gane a expensas de otro. Él veía el comercio como un motor de prosperidad para todas las naciones involucradas. Es interesante, porque en esa época dominaba la idea del mercantilismo, donde la riqueza de una nación se medía por la cantidad de oro y plata que poseía. ¿Cómo contrastaban las ideas de Smith con esa visión? Smith era un crítico feroz del mercantilismo. Decía que la verdadera riqueza no está en acumular metales preciosos, sino en la capacidad de producir e intercambiar bienes y servicios. De hecho, consideraba que el comercio internacional era una extensión de la división del trabajo que ya veíamos a nivel interno. O sea que así como los trabajadores se especializan en diferentes tareas dentro de una fábrica, las naciones también pueden especializarse en la producción de ciertos bienes o servicios y luego comerciar entre sí. Exactamente. Y esto lleva a otro punto crucial para Smith-Led. La riqueza no es algo estático, sino un flujo constante. Él se interesaba por cómo se generaba esa riqueza, cómo circulaba en la economía y cómo se reinvertía para generar aún más prosperidad. Y ahí entra el concepto de capital, ¿no? No solo el dinero en sí, sino la forma en que se utiliza para crear más riqueza. Precisamente, Smith diferenciaba entre capital fijo como las máquinas y las herramientas y capital circulante como las materias primas, y los salarios entendía que la inversión en ambos tipos de capital era esencial para el crecimiento económico. Claro, porque sin inversión no hay innovación ni expansión de la producción. Y hablando de la producción, recordemos que Smith usaba el ejemplo de la fábrica de alfileres para ilustrar el poder de la división del trabajo. Un ejemplo clásico. Smith nos describe como un solo trabajador que intenta fabricar un alfiler desde cero tendría una producción muy limitada. Pero si divides el trabajo en tareas especializadas, la productividad se dispara. Exactamente. Smith calculaba que un grupo de 10 trabajadores especializados, cada uno realizando una sola tarea, podía producir miles de alfileres al día. Es increíble. Es como si la suma de las partes fuera mucho mayor que el todo. Y además del ejemplo de la fábrica de alfileres, Smith utilizaba otros ejemplos para ilustrar sus ideas. Por supuesto, para explicar la importancia del comercio internacional, utilizaba el ejemplo del vino francés. Argumentaba que Inglaterra podía beneficiarse importando vino de Francia incluso si ella misma podía producirlo. Entiendo porque Francia, con su clima y sus tierras, tenía una ventaja natural para producir vino de alta calidad. Exactamente. Y al importar vino de Francia, Inglaterra podía concentrar sus recursos en producir otros bienes donde tenía una ventaja comparativa como los textiles. De esta manera, ambas naciones salían ganando. Es un ejemplo muy claro de cómo el comercio permite a las naciones aprovechar sus fortalezas y obtener beneficios mutuos. Y no solo eso, Smith también recurría a la historia para ilustrar sus ideas sobre el desarrollo económico. Por ejemplo, analizaba el progreso de la agricultura en Inglaterra a lo largo de los siglos. ¿Y qué era lo que le llamaba la atención de la experiencia inglesa? Smith observaba cómo la mejora de las técnicas agrícolas, la inversión en capital y la expansión del comercio habían impulsado el crecimiento económico y la prosperidad en Inglaterra. Es decir, que la agricultura no era un sector estancado, sino un motor de desarrollo. Exacto. Y Smith también analizaba las causas de la riqueza y la pobreza de las naciones,
utilizando ejemplos como la prosperidad de Holanda y el atraso de España. ¿A qué atribuía Smith estas diferencias? Para Smith, la prosperidad de Holanda se debía a su libertad de comercio, su espíritu emprendedor y su sistema político estable. En cambio, la decadencia de España la atribuía a sus políticas mercantilistas, su excesiva intervención estatal y sus constantes guerras. Es decir, que para Smith había una clara relación entre las políticas de un país y su desarrollo económico. Sin duda, y esto nos lleva a otro punto crucial de la riqueza de las naciones, la importancia de la libertad individual y la iniciativa privada para el progreso económico. Para Smith, cuando las personas son libres de perseguir sus propios intereses sin restricciones excesivas, la sociedad en su conjunto se beneficia. Exacto, y esta idea no se limitaba al ámbito económico, sino que se extendía al político, y al social Smith defendía la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y la limitación del poder del Estado. Es decir, que Smith tenía una visión holística de la sociedad, donde la libertad individual era la clave para el progreso en todos los ámbitos. Sin duda, y creo que este es uno de los grandes legados de la riqueza de las naciones, su defensa apasionada de la libertad individual como motor del progreso y la prosperidad. Y hablando de libertad, no podemos olvidar que Smith también tenía ideas muy interesantes sobre el papel del gobierno en la economía. Es cierto, ya lo mencionamos antes, a pesar de ser considerado el padre del capitalismo, Smith no abogaba por un Estado completamente ausente. Exactamente, para Smith, el gobierno tenía responsabilidades esenciales como garantizar la seguridad, la justicia, la educación, elementos que consideraba claves para el desarrollo económico. Y también mencionaba la importancia de invertir en infraestructura, como carreteras y puertos, para facilitar el comercio. Así es, Smith comprendía que ciertas funciones y servicios públicos eran necesarios para que el mercado funcionara de manera eficiente y, por supuesto, para financiar estas funciones se necesitaban impuestos. Claro, los impuestos son un tema inevitable cuando se habla del papel del Estado. ¿Y qué opinaba Smith sobre ellos? Smith dedicó gran parte de la riqueza de las naciones a analizar los principios de un sistema impositivo justo y eficiente. Su principal preocupación era que los impuestos excesivos o arbitrarios podían frenar el crecimiento económico. ¿Y qué proponía para evitar este problema? Smith formuló 4 principios fundamentales para un sistema impositivo justo y eficiente: equidad, certeza, comodidad y eficiencia. ¿Podría recordarnos en qué consistía cada uno de estos principios? Con gusto, la equidad se refiere a que los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad de pago de cada individuo. Es decir, que aquellos que tienen mayores ingresos deberían contribuir en mayor medida. Tiene sentido. ¿Y qué hay de la certeza? La certeza implica que los contribuyentes deben saber con claridad cuánto, cuándo y cómo deben pagar sus impuestos. Esto evita la incertidumbre y la arbitrariedad que pueden generar desconfianza y afectar negativamente la actividad económica. Es decir, que las reglas del juego deben estar claras para todos. Exactamente. Y la comodidad se refiere a que la recaudación de impuestos debe ser lo más simple y accesible posible tanto para el Estado como para el contribuyente. Esto reduce los costos de administración y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Claro, un sistema impositivo complejo y engorroso puede generar mucha frustración y desincentivar la inversión. Precisamente. Y por último, la eficiencia implica que los impuestos no deben obstaculizar la actividad económica ni generar distorsiones en el mercado. Es decir, que los impuestos deben ser diseñados de manera que minimicen su impacto negativo en la productividad y el crecimiento económico. Exacto. Smith comprendía que los impuestos eran necesarios para financiar las funciones del Estado, pero también era consciente de que un sistema impositivo mal diseñado podía ser contraproducente. Es admirable la profundidad con la que Smith analizaba cada tema. Realmente buscaba un equilibrio entre la necesidad de recaudar fondos para el Estado y la importancia de no afectar negativamente la actividad económica. Sin duda. Y este enfoque equilibrado se refleja también en su análisis de las compañías por acciones. Smith veía en ellas un gran potencial para reunir capitales y financiar proyectos ambiciosos, pero también alertaba sobre los riesgos de la falta de control por parte de los accionistas. Es decir, que la separación entre la propiedad y la gestión podía generar problemas. Exactamente. Y esto sigue siendo un tema de debate hoy en día con las grandes corporaciones y la responsabilidad de sus directivos. Es fascinante cómo las ideas de Smith siguen vigentes después de tantos años. ¿Crees que él se imaginó el impacto que tendría su obra en el mundo moderno? Es difícil saberlo, pero no cabe duda de que la riqueza de las naciones ha dejado una huella profunda en el pensamiento económico y político. Y nos ha dado mucho que reflexionar en esta inmersión. ¿Te parece si ahora analizamos la relevancia de las ideas de Smith para el mundo actual? Me parece una excelente idea. A pesar de que La riqueza de las naciones fue escrita hace más de 2 siglos, sus ideas siguen siendo sorprendentemente relevantes para comprender los desafíos que enfrentamos hoy en día. Por ejemplo, Bueno, pensemos en la globalización.
Smith ya anticipaba muchos de los beneficios y desafíos de la creciente interconexión económica entre las naciones. ¿Cómo es eso? Smith destacaba la importancia del libre comercio y la especialización como motores de crecimiento económico a nivel global, pero también nos advertía sobre los riesgos de la explotación y la necesidad de un marco regulatorio que garantice la justicia y la equidad en el comercio internacional. Es decir, que Smith no era un ingenuo que creía que el libre comercio resolvería todos los problemas del mundo. Exactamente. Smith comprendía que el libre comercio podía generar beneficios para todas las naciones, pero también era consciente de que sin un marco regulatorio adecuado podía dar lugar a abusos y desigualdades. Y otro tema de gran actualidad es el papel del Estado en la economía. Como hemos visto, Smith no era un defensor de la laissez-faire a ultranza, sino que reconocía la importancia de un Estado que garantice la justicia, la seguridad, la educación y la provisión de bienes públicos esenciales. Así es, Smith entendía que el mercado no podía resolver todos los problemas de la sociedad y que el Estado tenía un rol fundamental en la creación de un entorno favorable al desarrollo económico y social. Es decir, que Smith nos ofrece un marco para pensar en el equilibrio entre la libertad económica y la responsabilidad social, un debate que sigue vigente en la actualidad. Sin duda, y otro tema que Smith abordaba con gran lucidez es la desigualdad. Él reconocía que la división del trabajo y el libre mercado podían generar desigualdad, pero también argumentaba que la educación, la movilidad social y la redistribución de la riqueza a través de la tributación eran esenciales para mitigar los efectos negativos de la desigualdad. Es decir, que Smith ya se preocupaba por la justicia social y buscaba soluciones para que el progreso económico beneficiara a todos los miembros de la sociedad. Exactamente, creo que este es uno de los aspectos más valiosos de la obra de Smith. Su capacidad para analizar la complejidad de la economía y la sociedad reconociendo tanto las virtudes como los defectos del sistema capitalista. Y nos invita a pensar críticamente sobre cómo podemos construir una sociedad más justa, próspera y libre para todos. Sin duda, y creo que leer a los clásicos como Smith nos ayuda a comprender mejor el presente a la luz del pasado y nos brinda herramientas para enfrentar los desafíos del futuro. Hablando de herramientas para el aprendizaje, recordemos a nuestros oyentes que pueden encontrar este podcast y muchos otros audiolibros en el canal de David Noé Figueroa. Les recomendamos suscribirse a su canal para seguir disfrutando de la sabiduría de los grandes pensadores. Excelente punto. Y ahora, para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión en la riqueza de las naciones, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que las ideas de Smith sobre el libre comercio, la división del trabajo y el papel del Estado siguen siendo válidas en el mundo actual con todos los cambios tecnológicos, sociales y políticos que hemos experimentado? Una pregunta que nos invita a seguir explorando la obra de Smith y aplicando sus ideas a los desafíos de nuestro tiempo. No te pierdas la tercera y última parte de esta inmersión, donde continuaremos desentrañando las ideas de este gran pensador. Hemos recorrido un largo camino explorando la riqueza de las naciones. Desde la división del trabajo hasta el papel del Estado, pasando por el comercio internacional y los impuestos, hemos desentrañado las ideas de Adam Smith y su impacto en el mundo. Y lo que me parece más fascinante es cómo Smith, a pesar de ser considerado el padre del capitalismo, no se limitaba a defenderlo ciegamente. Era consciente de sus posibles problemas y siempre buscaba un equilibrio entre la eficiencia económica y el bienestar social. Sí, recuerdo que al hablar de la división del trabajo, Smith no solo destacaba su capacidad para aumentar la productividad, sino que también advertía sobre la posible alienación de los trabajadores si se les relegaba a tareas repetitivas y monótonas. Exactamente. Smith entendía que la especialización, si bien era esencial para el progreso económico, debía ir acompañada de una formación que permitiera a los trabajadores desarrollar todo su potencial y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Y esta preocupación por el bienestar de los trabajadores se refleja también en su análisis de la relación entre empleadores y trabajadores. Smith observó que los empleadores tendían a unirse para mantener los salarios bajos, lo que podía generar desigualdad y tensiones sociales. Precisamente. Y por eso Smith no descartaba la posibilidad de que los trabajadores se organizaran para defender sus intereses, aunque también era consciente de los posibles excesos que podían surgir de estas asociaciones. Es interesante cómo Smith, a pesar de defender la libertad individual y la iniciativa privada, no caía en un individualismo extremo. Siempre buscaba el bien común y reconocía la importancia de la cooperación y la solidaridad. Así es. Y esto se ve claramente en su análisis del papel del Estado. Smith no abogaba por un Estado mínimo, sino que le atribuía funciones esenciales para el desarrollo económico y social. Recordemos que Smith defendía la necesidad de que el Estado garantizara la seguridad, la justicia, la educación y la provisión de bienes públicos como la infraestructura, elementos que, según él, el mercado por sí solo no podía ofrecer de manera eficiente.
Exactamente. Y para financiar esas funciones, Smith proponía un sistema impositivo que fuera justo, eficiente y que no obstaculizara la actividad económica. De hecho, sus 4 principios de la tributación, equidad, certeza, comodidad y eficiencia, siguen siendo relevantes hoy en día a la hora de diseñar un sistema fiscal que sea a la vez justo y que promueva el crecimiento económico. Sin duda. Y no podemos olvidar su análisis del comercio internacional. Smith creía firmemente en los beneficios del libre comercio para todas las naciones involucradas, pero también advertía sobre los riesgos de la explotación y la necesidad de un marco regulatorio que garantice la justicia y la equidad. Es decir, que Smith no era un defensor a ultranza del libre mercado sin reglas ni límites. Para nada. Smith entendía que el libre mercado, para funcionar correctamente, necesitaba un marco institucional sólido que garantizara la competencia justa, la protección de los derechos de propiedad y la prevención de abusos. Es impresionante cómo Smith, hace más de 2 siglos, ya anticipaba muchos de los debates que seguimos teniendo hoy en día sobre la globalización, el papel del Estado y la necesidad de un capitalismo más justo y responsable. Y creo que la clave para entender la vigencia del pensamiento de Smith es su enfoque holístico y su capacidad para analizar la complejidad de la economía y la sociedad. Smith no se limitaba a ver la economía como una ciencia fría y abstracta, sino que la entendía como un sistema interconectado con la política, la cultura y la moral. Es decir, que para Smith la economía no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el bienestar social. Exactamente. Y creo que este es uno de los grandes legados de la riqueza de las naciones. Su capacidad para inspirarnos a construir un sistema económico que sea a la vez eficiente, justo y que promueva el florecimiento humano. Y para nuestra audiencia, que ha llegado hasta aquí con nosotros, en esta inmersión profunda en la riqueza de las naciones, queremos dejarles una última provocación. Smith hablaba de cómo la división del trabajo, aunque eficiente, podía llevar a la alienación de los trabajadores si se enfocaba solo en tareas repetitivas. Hoy en día, con la automatización y la inteligencia artificial, esta pregunta se vuelve aún más relevante. ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para aumentar la productividad sin deshumanizar el trabajo? Una pregunta crucial para nuestro tiempo, y creo que las ideas de Smith, aunque escritas hace siglos, nos pueden dar pistas para encontrar respuestas. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la educación, la formación continua y la creación de un entorno laboral que valore la creatividad, la iniciativa y el desarrollo integral de los trabajadores. Es un desafío que nos interpela a todos, gobiernos, empresas, trabajadores y ciudadanos. Y creo que las ideas de Smith, con su enfoque en el equilibrio, la justicia y el bienestar social, pueden ser una guía invaluable para construir un futuro donde la tecnología esté al servicio del ser humano y no al revés. Sin duda. La riqueza de las naciones es un libro que nos sigue hablando en el siglo XXI. Te invitamos a seguir explorándolo, a descubrir sus matices, a cuestionar sus premisas y a encontrar en él inspiración para construir un futuro más justo y próspero. Y no olvides suscribirte al canal de David Noé Figueroa para seguir disfrutando de audiolibros como este, que nos permiten acercarnos a las grandes obras de la literatura y el pensamiento universal. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la riqueza de las naciones. Hasta la próxima.